Buenos días. Desde el equipo Asamblea os damos la bienvenida a esta mañana de oración, reflexión, encuentro, una mañana de retiro. Agradecemos vuestra presencia y vuestro ánimo para seguir en esta tarea de preparación del pan, de la misión, la comunión, la solidaridad. Evidenciado este ánimo en lo que decimos en la canción que nos acompaña en todo este proceso. Somos mujeres levadura, ingenieras de la vida, hasta que todo fermente, dejando pasar la vida, pasado, presente, futuro, historia reconocida. Nos encontramos ya casi finalizando este segundo momento del proceso Asamblea. Después de realizada la evaluación e identificar temas de interés compartidos y comunes para todos, venimos de hacernos preguntas sobre el sentido de nuestra misión y de nuestro caminar como familia carismática. Y también preguntas sobre el futuro que anhelamos, buscando en fidelidad el querer de Dios para nosotras. Estamos, pues, en el momento de la primera fermentación. En las comunidades y en los grupos locales hemos amasado con cuidado, dialogado, compartido, consensuado, y seguro que también han aparecido las dificultades. Ahora damos el tiempo de reposo necesario para que la levadura actúe y para acoger el misterio. Como explicamos también en nuestra canción, felices por lo aprendido, sumando experiencias de nuevo, conociendo caminos nuevos. Es tiempo de esperanza. Como ya sabéis, continuaremos las tareas este mismo mes, en el trabajo de los grupos virtuales a los que nos podremos anotar libremente. Iremos avanzando en el proceso, definiendo los temas claves en los que centrarnos, las aspiraciones, para poner las bases del diseño y trazar las líneas de acción para el próximo trienio. Para presentarlo en la asamblea presencial, donde tendremos la masa preparada, crecida, horneada, para que el pan esté a punto para partirse y multiplicarse abundantemente. Esta mañana tenemos la oportunidad de conectar con lo que realmente somos. El silencio es la oportunidad para percibir, acoger, dejarnos transformar. Es el tiempo de reposar la masa y esperar activamente hasta que todo fermente. El programa concreto para esta mañana es el siguiente. Ahora tendremos un momento de oración inicial y después Rosa Ruiz Aragoneses, que ya está por aquí, por la sala, y que le damos la bienvenida. Rosa, buenos días. Ella nos presentará algunas propuestas para la reflexión y meditación. Y volveremos a las 12:30 para compartir lo orado y reflexionado durante esta mañana. Entonces, este es un poquito el plan y ya sabemos todas que es una oportunidad a la que todas nos hemos apuntado. Así que buena mañana. Por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir.
defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. El que sigue a Jesús pobre, el que sabe caminar, el que apoya la justicia sin volver la vista atrás, el que vive siempre abierto, el que sabe transformar, el que canta con nosotros, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan de mi pueblo y construir el escándalo de compartir. Pan para saciar el hambre de todas las personas, amasando despacio, cocido en el horno de la verdad hiriente, del amor auténtico, del gesto delicado. Pan partido, multiplicado al romperse, llegando a más manos, a más bocas, a más pueblos, a más historias. Pan bueno, vida, para quien yace en las cunetas y para quien dormita ahito de otros manjares. Pan cercano, en la casa que acoge a quien quiera compartir un relato, un proyecto, una promesa. Pan vivo, cuerpo de Dios, alianza inmortal, que no falte en todas las mesas. Y damos comienzo a este momento de reflexión que nos motiva Rosa. Es un placer volver a tenerte con nosotras. Ya eres una más de la casa. Ella, Rosa Ruiz, es doctora en teología sistemática, psicóloga, máster en cuidados paliativos y especialista universitaria en ejercicios espirituales. Muchas gracias, Rosa, por tenerte hoy con nosotras también. Gracias, gracias a vosotras. Sí me siento una más, ¿eh? Así que, bueno, pues comenzamos. Vale, pues nada, bueno, buenos días, muchas gracias a quien me ha saludado antes. Y bueno, cuando pensaba un poquito cómo qué compartir en este rato, qué podía ayudar, ¿no? Hasta donde a mí misma me ayudaba como hacerme el marco de lo que me habéis ido compartiendo, que habéis ido viviendo, que también habéis recordado un poquito ahora. Voy a compartir una presentación por si ayuda, a veces ayuda a tener los textos, aunque yo vaya hablando, ¿vale? Entonces, vamos a compartir. Vale. Pues por supuesto, la clave un poco así como el dintel de la puerta es este hasta que todo fermente, en el que estáis inmersas en este tiempo, ¿no? Y me hacía bien cuando me contabais un poquito, pues, cómo habéis hecho este trabajo previo, último, en estas dos grandes claves de compromiso con la misión y del sentido de familia, ¿no? Y estas dos aportes que habéis ido compartiendo, por un lado, partir de lo que descubrís de lo mejor de cada uno de vosotros, de cada una de vosotras, para aportarlo al proceso, partir de lo mejor de cada uno, ¿no? Y también de esos sueños que nos dan una visión compartida.
a veces me parece que confundimos sin querer un sueño compartido con soñar cada uno sus propios sueños, pero que esos sueños nos den una visión conjunta, ¿no? Y porque si solamente compartimos los sueños, nos quedamos cada uno con el nuestro. Entonces, me parecía también bonito que hayáis querido pues, compartir eso, lo que soñamos para tener un sueño común o una visión compartida, ¿no? Y desde ahí, pues, ir enriqueciendo la masa en la que estáis trabajando y que vais a seguir con ella, ¿no? Por eso, cuando pensaba en este proceso con vosotras, puesto que un poquito de levadura fermenta toda la masa, como dice el texto de Gálatas, Pablo, me parecía que el momento de hoy podía ser centrarnos en ese momento de levadura, como habéis dicho al principio, ¿no? Y me parece que eso significa que el foco lo queréis poner en el cambio, porque si algo es la levadura, es un agente de cambio, siempre, siempre, ¿no? La levadura, por definición, es lo que no está quieto, está siempre generando movimiento y, por tanto, generando cambios. Y eso muchas veces asusta. Luego lo vamos a ver, pero de hecho en el pueblo de Israel y en el Antiguo Testamento la levadura está bajo la sospecha de ser impura. Luego diré algo de esto, ¿no? Pero, y es por su capacidad de transformación y de cambio. A todos los seres humanos, por mucho que digamos, los cambios nos asustan. Y hoy creo que es una mañana para, bueno, partir de esta realidad que vosotras mismas habéis ido pues, poniendo nombre también de alguna forma, ¿no? Con ese agua de la samaritana, con el aceite, la unción, que siempre que nos lleva también a una relación de aromas, de belleza, de algo bonito, no solamente lo práctico, esa harina que da cuerpo, que se comparte, la sal, que sois la sal, ¿no? Que no deje nada soso. Y esas semillas de realidad que habéis introducido no solamente la levadura en la masa, sino también el grano de mostaza. Y por eso mi propuesta para este rato es que es un momento de crecer, es tiempo de crecer. Y sobre eso es sobre lo que, bueno, os voy a compartir algunas claves, por si nos ayudan, ¿no? Os propongo este ratito en torno a las llamadas parábolas del crecimiento, que sobre todo están en Mateo 13 y el paralelo que es Marcos 4. Mateo 13 y Marcos 4, ¿no? Es un capítulo que se suele llamar así, las parábolas de crecimiento. Y los dos capítulos, en los dos evangelistas, empiezan con la parábola del sembrador. Jesús empieza a contar la parábola del sembrador, después les explica, porque parece que no lo entendían del todo, como nos suele pasar en la vida, ¿no? Y incluso les recuerda que son dichosos porque están escuchando, vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen, igual no somos conscientes de la suerte que tenemos, ¿no? Porque todos los que estamos aquí tenemos la suerte de un montón de herramientas y un montón de situaciones que nos permiten eso, ¿no? Dichosos vosotros, dichosas vosotras, porque vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen, ¿no? Y después empieza a hablar ya cada uno de una primera parábola de crecimiento. La cuentan un poco distinto. Entonces yo voy a empezar por cómo la cuenta Marcos, porque me parece que nos puede dar una clave para este momento que estáis viviendo que nos puede ayudar. Al menos a mí me gusta mucho y siempre me es sugerente. Quizá porque yo lo necesito, porque claro, al final cada una hablamos, bueno, de las cosas que a nosotras mismas nos resuenan por dentro, ¿no? Y ponemos ese foco. Bueno, en Marcos, esta primera parábola es la de aquel que echa una semilla en la tierra, y Marcos, tal como lo cuenta, es así. Echa el grano en la tierra, duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante, y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Este hombre, esta persona, de la parábola de Marcos, es el hombre que descansa, es la mujer que descansa porque se va a dormir.
básicamente. En Mateo no va a ser así, ¿no? Pero en Marcos, Mateo cuenta esta parábola uniéndolo al trigo y la cizaña. Pero Marcos pone el foco en que la persona que ha echado la semilla se va a dormir y va creciendo sin que él sepa cómo. Es la persona que echa la semilla, pero que al mismo tiempo descansa, ¿no? Que elige descansar, que se confía. Y me parece que nos ayuda también, después de este proceso que estáis haciendo y de todas las fuerzas que estáis poniendo, bueno, pues también recordarnos que siendo todos importantes, no somos imprescindibles, o al menos que el fruto no está de nuestra mano, ¿no? Es una parábola para llamarnos a la conciencia de cómo voy de confianza en la vida, de confianza en Dios, de confianza en el misterio, ¿no? No sé cómo dormís, de si dormís bien o dormís mal, pero esta misma parábola, a mí me resuena mucho un poema de Charles Peguy que os comparto porque pone en palabras, en la boca de Dios, estas palabras, ¿no? Dice el poema: no me gusta el hombre que no duerme y que arde en su cama de preocupación y de fiebre. No me gusta el que al acostarse hace planes para el día siguiente, el tonto. ¿Es que sabe acaso cómo se presentará el día siguiente? ¿Sabe siquiera el color del tiempo que va a hacer? Haría mejor en rezar, porque yo, dice Dios, no he negado nunca el pan de cada día al que se abandona en mis manos, como el bastón en la mano del caminante. Me gusta el que se abandona en mis brazos, como el bebé que se ríe y que no se ocupa de nada y ve el mundo a través de los ojos de su madre. Pero el que se pone a hacer cavilaciones para el día de mañana, ese trabaja como un mercenario, trabaja terriblemente como un esclavo que da vueltas a una rueda sin fin. Y eso entre nosotros es un imbécil. Hasta me han dicho que hay hombres y mujeres que trabajan bien y duermen mal, que no duermen nada. Qué falta de confianza en mí. Eso es casi más grave que si trabajasen mal y durmiesen bien, porque la pereza es un pecado más pequeño que la inquietud, que la desesperación y que la falta de confianza en mí. Gobiernan muy bien durante el día los asuntos del día y luego no se atreven a confiármelos a mí durante la noche. El que no duerme de preocupación es infiel a la esperanza y esta es la peor infidelidad. Bueno, a mí me conmueve mucho este poema siempre, ¿no? Porque creo que de vez en cuando no nos viene mal recordarnos qué nos quita el sueño, en quién ponemos finalmente nuestro descanso. Por supuesto que hay que gobernar, por supuesto que hay que poner lo que está de nuestra parte, ¿no? Pero, bueno, una llamada a pensar, ahora en la versión de Mateo también, que quizá una de las peores cizañas que se mezclan con nuestro trigo es justamente nuestra desconfianza y nuestra falta de esperanza, ¿no? La peor infidelidad, dice el poema de Peguy, ¿no? Es como este empeño compulsivo que a veces tenemos por creer que todo está en mis manos, en las manos de la institución, en las manos de la comunidad, en las manos del grupo, ¿no? Es una llamada a valorar más, creo también, el trabajo oculto, o sea, es un poco la vida oculta de Jesús también, ¿no? Que a veces igual tampoco la valoramos tanto. Es como creernos de verdad que en la vida oculta, que esos 30 años de Jesús también formaron parte de su misión. Sin esos años bien vividos, tampoco los 3 restantes, por decirlo así, hubieran dado el mismo fruto, ¿no? También nuestra manera de ser y de dormir, entendiendo la metáfora, ¿no? La manera en que nosotros dormimos y nos vamos a descansar y dejamos que las cosas vayan fermentando, también es una manera de trabajar por el reino, también es una manera de ser fiel a la misión y a la vocación que cada uno y que cada una hemos recibido, ¿no? Es un misterio también de revelación de la vida, ¿no? De hecho, curiosamente, la primera buena noticia que el Evangelio nos dice de la vida de Jesús
lo primero que se nos dice de él, aparte de que nace, pero eso más bien está de manos de María, que fue la que puso la mayor parte ahí, en el parto. Lo primero que nos dice Lucas es que Jesús crecía. Jesús crecía, ¿no? Es la primera cosa que nos dice. De hecho, es el primer mandato que aparece en la Biblia. O sea, la primera cosa que Dios nos pide en el Génesis es creced, creced y multiplicaos, creced. Es esta llamada que está atravesando toda la palabra de Dios y que de alguna manera también bueno, nos puede dar luz en este momento a nosotros. Pero es que incluso en el libro de los Hechos, cuando ya está la comunidad, en los Hechos de los Apóstoles, de nuevo es un verbo que en el inicio vuelve a aparecer, ¿no? Cuando el autor de los Hechos, Lucas, va contando al principio qué está pasando en esos, de repente un puñadito de hombres y mujeres asustados y bueno, pues que han sido dispersos, de repente empiezan a revivir, empiezan a quitarse el miedo, empiezan a ser lo que creen que deben ser. Y lo que nos dice la palabra es, y la comunidad crecía y se multiplicaba de nuevo, ¿no? Esa levadura que nos da como una señal, bueno, de que estamos donde tenemos que estar. Entonces, bueno, yo os voy a ir sugiriendo algunas preguntas, muchas, para que cada uno, en lo que le resuene, pues pueda pararse si le ayuda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy de paciencia y de esperanza en la vida, en general, en mi propia vida? Yo os invito a que este rato de la mañana sea mucho en clave de mirar hacia adentro, de una clave más personal, porque a veces tenemos siempre como la tentación, con la mejor voluntad, de mirar a la institución, de mirar al grupo, de mirar a la misión en global, ¿no? Y eso ya lo hacemos, nos sale solo. Pero bueno, os animo a que la mirada de hoy sea a mí misma, porque al final los grupos son en gran medida lo que somos cada una de las personas que lo formamos, ¿no? Igual que la misión, igual que la comunidad. Entonces yo, en este momento de mi vida, ¿cómo voy de paciencia, de capacidad de paciencia, de esperanza? No de estar pasiva, eso no es paciencia y eso no es esperanza, ¿no? O de 0 a 10, por ejemplo, ¿no? Como si pudiera decir de 0 a 10 en este momento de mi vida, cuánto me fío de Dios, de la vida, del misterio este que actúa en la noche mientras yo descanso. O cuánto de, bueno, como de sobreactuación, no sé cómo decir, hay en mis propias fuerzas, en mi propia capacidad de hacer lo que tengo que hacer y de las tareas que se me encomiendan, que de alguna manera no dejan traslucir, no revelan que yo me fío del Señor de la vida, del Jesús de la vida oculta también, ¿no? Que nos mira y nos sigue animando a crecer. Bueno, esta sería una primera parábola que, como os decía antes, en Mateo se transforma. Hay algunos matices pequeños, pero bueno, me gusta jugar con esto, ¿no? El hombre de Mateo no descansa. El hombre de Mateo no se va a dormir. El hombre de Mateo, quien descansa es su equipo, su gente. De hecho, dice el texto, ¿no? El reino de los cielos es semejante a alguien que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo. Ah, qué curioso. Bueno, es otro perfil. Es que hay veces que hasta presumimos de que nosotros no descansamos. Y eso ya es terrible. O sea, cuando estamos en esta actitud en que a veces es más fácil verlo en el de enfrente, ¿no? Personas que le llamas, les pones un mensaje o les preguntas cualquier cosa, a veces solo es saludar, y la respuesta primera siempre es, uy, estoy súper liada. Uy, estoy súper liada, sí, sí, sí. Uy, tengo una de trabajo. Bueno, es como que no sé qué nos ha pasado, ¿no? Que a veces estamos confundiendo el crecimiento, la disponibilidad, el compromiso con la misión con estar súper ocupadas. Y eso no huele a levadura buena, me parece, ¿no? Bueno, pues el hombre de Mateo es que ni siquiera ya descansa su gente, él no. Él siembra y, claro, está en el Evangelio de Mateo, pues está detrás, pues eso, un sacerdote, una visión más desde el templo, ¿no? Entonces cuenta la misma parábola, pero introduce el tema del trigo y la cizaña.
no solamente ha crecido el trigo, sino que también ha crecido la cizaña, ¿no? Recordad que Jesús descansaba, por cierto, ¿no? Recordemos que Jesús descansaba. El Evangelio nos va contando que hay veces que descansaba hasta, bueno, hasta en medio de una tormenta, cuando parece que se iba a hundir la barca y el hombre va y se echa una cabezadita. Es increíble. ¿Y cómo nos cuesta, al menos a mí, cómo me cuesta muchas veces tener esta tranquilidad de decir, forma parte de mi misión, forma parte de mi compromiso con la vida y de mi vocación, descansar también, ¿no? Porque el trigo y la cizaña van a seguir creciendo. Y esta llamada, que por conocida, no sé si siempre la tenemos tan integrada, ¿no? No cortéis la cizaña, dejadla que crezca con el trigo. En el proceso que estáis haciendo, como en la vida, evidentemente también está creciendo cizaña. Y va a seguir creciendo hasta la asamblea, hasta el capítulo y hasta la vida eterna. A veces, qué bien que hayáis comenzado, como os decía al principio, qué bien que hayáis querido comenzar por detectar lo mejor de cada una, ¿no? Y desde ahí ponerlo en el proceso. Pero os animo también hoy a que en algún momento, si os ayuda, dediquéis un segundo a poner nombre a la cizaña que está creciendo con vuestro trigo. Porque ponerle nombre nos ayuda a saber cuál es cuál. Y a veces, en el mismo proceso personal de cada una, creo que a veces podemos confundir nuestro trigo con nuestra cizaña. Por ejemplo, nuestra disponibilidad, que es trigo, con nuestra compulsividad a tener que estar siempre en todos los fregados, porque ya se ha convertido en cizaña. Y así podríamos poner otros ejemplos, ¿no? Entonces os animo a poner nombre a mi cizaña, que cada una se conoce a sí misma, la que va creciendo con mi trigo, que es lo mejor que doy de mí, pero que también está y que tengo que conocerlo, porque se está entremezclando. Y si no lo identifico, puedo confundirlo, ¿no? Puedo confundirlo cuando doy lo mejor de mí o cuando quiero dar lo mejor de mí. No os invito no es una invitación ahí a quedarnos en las propias debilidades, grietas, errores. Bueno, sería un poco ahí enfermizo. No, eso no, pero sí identificarlo, ¿no? Dios tampoco, el Dios en el que creemos, por lo que sabemos, no es alguien que se queda en los errores o en las oscuridades de cada uno, ¿no? O en las debilidades. Dios se alegra en la debilidad que nos hace fuertes, dice Pablo. Me alegro en la debilidad que me hace fuerte, ¿no? No en la debilidad para quedarnos ahí dando vueltas, madre mía, cómo soy, no avanzo, ¿no? Por eso crecer es una tarea, pero es un don de Dios, ¿no? Los padres de la Iglesia también desde el principio insisten mucho en eso, cuando hablan de las enfermedades espirituales, ¿no? Hablan mucho de no nos enfoquemos para cambiar, para crecer, no nos enfoquemos en lo que no hacemos bien, porque entonces estamos dándole más peso y más espacio y más tiempo dentro de mí, sino a donde quiero llegar, a donde quiero crecer. Si quiero combatir, yo qué sé, mi pereza, si es que en algún caso se diera eso en este grupo, bueno, a lo mejor no ayuda tanto estar enredadas en y cuánta pereza y cómo hago y qué pereza y cómo me quito la pereza y cómo la combato, sino bueno, voy a ver qué hago para potenciar mi capacidad de acción, mi capacidad de disponibilidad. Entonces es un cambio pequeño, pero creo que nos ayuda en la visión, ¿no? En el fondo es la sabiduría del grano de mostaza, que habéis también vosotras mismas utilizado para hablar de las semillas de realidad, ¿no? Es el siguiente pasaje dentro de este capítulo 13 de Mateo. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en el campo. Es la más pequeña de las semillas y cuando crece, bueno, puede llegar hasta hacerse un árbol que da sombra y donde las aves vienen y anidan. Me parece preciosa esta parábola también para recordarnos que la capacidad de dar fruto que tengamos,
no depende de lo grande que seamos, sino de que seamos lo que somos. Es una cosa evidente, parece de perogrullo, pero creo que es bueno que nos ayuda también recordarla, ¿no? No vamos a crecer más o a ser mejores por ser más grandes, en cualquier sentido, no solo en el de tamaño, ¿no? Grandes en perfección, grandes en generosidad, grandes en fidelidad. No, 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 no. Si el grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas. El grano de mostaza llega a ser un árbol porque es mostaza, no porque sea grande, en cualquiera de los sentidos, ¿no? Es como recordarnos que nuestro crecimiento, nuestra capacidad de transformar la realidad y el reino de Dios viene de que seamos lo que somos. Y eso puede ser muy pequeñito, pero no es tan fácil. No siempre es tan fácil ser lo que somos, ¿no? En toda la plenitud. De otra manera, lo comparto con un texto de un autor del siglo II, de San Ireneo, porque con otro lenguaje me parece que también nos lo expresa muy bien. Dice San Ireneo en este texto, que posiblemente conozcáis: eres una obra de Dios, es lo primero que nos dice, una obra de arte, dice en otro sitio, ¿no? Cada uno de nosotros somos una obra de Dios. Si eres obra de Dios, contempla la mano de tu artesano, de tu artista, de tu hacedor, literalmente, ¿no? Que hace todas las cosas en el tiempo oportuno y de igual manera obrará oportunamente en cuanto a ti respecta. De nuevo, esta clave, si nos ayuda de decir, pongamos lo mejor de nosotros en este proceso, pero recordemos que Dios actúa en el tiempo oportuno, con todas las cosas, y también contigo, que te desesperas porque no cambias, que querrías hacer una cosa y te sale otra, en casa, en la familia, en el trabajo, en la misión, con respecto a ti misma, ¿no? Bueno, recuerda que Dios hace todo en el tiempo oportuno, no en el que yo querría, pero obrará oportunamente también cuando te toque a ti, en lo que a ti respecta, ¿no? ¿Sabes lo que es? Pon en sus manos, en las manos de Dios, un corazón blando y moldeable. Y conserva la imagen, recordad, creados a imagen y semejanza de Dios, según la cual el artista te plasmó. Guarda en ti la humedad del barro, no vaya a ser que si te endureces pierdas la huella de sus dedos. El arte de Dios esconderá el barro que hay naturalmente en ti, la cizaña, y te ungirá por dentro y por fuera con oro puro y plata, y tanto te adornará que el propio Rey deseará tu hermosura. Dios nos adorna por dentro y por fuera, nos embellece, ¿no? Pero si endureciéndote rechazas su arte y te muestras ingrato a aquel que te hizo un ser humano, un ser vulnerable, un ser limitado, con trigo y cizaña, al hacerte ingrato pierdes al mismo tiempo el arte con que te hizo y la vida que te dio. Si le entregas lo que es tuyo, es decir, tu fe y obediencia a él, no tenemos mucho más, entonces recibirás de él su arte, que te convertirá en una obra perfecta de Dios, en una obra de arte, en una obra plena. El barro se agrieta por donde se queda duro, es evidente, ¿no? Incluso un trozo de pan, por donde se rompe y se desquebraja, es porque cuando se ha quedado duro, ¿no? Está llamada a ser lo que somos, guardando la humedad, que en San Ireneo esa humedad es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esa unción que nos da el Espíritu Santo a cada uno para que en nuestro barro, que va a estar siempre, no se cambia el barro, dentro de ese barro también haya pues oro puro, plata pura, que es esa acción de Dios en nosotros, ¿no? A nosotras lo que nos toca es guardarnos así, mantenernos en esa humedad que nos haga posible seguir cambiando. No somos una pieza de museo por bien hechos que estemos, ni cada una de nosotras, ni la misión, ni la congregación, no lo somos. Estamos en un proceso continuo de cambio y cuando no hay cambio tenemos que preguntarnos y preocuparnos, porque si no hay cambio, no es humano.
Lo que no cambia es una pieza en un museo y Dios. Pero lo humano está llamado a estar en un continuo cambio, ¿no? Y por tanto eso, a fiarnos, a no ir en contra de esa mano que nos va llevando y que nada tiene que ver con una especie de sumisión o de dejarnos hacer. No, no, no. Libremente, conscientemente, ¿no? Porque es la manera que tenemos de crecer tal como somos, con el trigo y con la cizaña. Con el lenguaje que queráis, con nuestras heridas, con nuestras grietas, porque quienes vais a llevar a cabo la misión y la vida en común y la acción de transformación con las mujeres y con la vida más herida, sois gente también con vuestras heridas, como todos. Y a veces creo que no ayuda pensar que en estos procesos de cambio, con la mejor voluntad, no ayuda a dejar fuera nuestras zonas más oscuras o más de cizaña, ¿no? Es la imagen de la ostra, que si no hubiera tenido algo de cizaña dentro, de tierrilla, de elementos que le dañan, no hubiera podido generar la perla. La perla de una ostra se genera así, porque dentro de la ostra, al detectar un elemento que me hace daño, que no es mío, que es tierra, que es lo que sea, pero no es mío, no es trigo, va generando una especie de sustancia que con el tiempo se convierte en una perla, ¿no? Pues a esta perla, que es estas heridas también cicatrizadas en los procesos que vamos viviendo en la vida, en la misión, es también una manera de ser fieles a lo que somos, no desecharlo para crecer más o para llegar a algún sitio que creamos mejor, ¿no? Como dice esa oración tan bonita, ese salmo, ese himno, y la salud naciendo de la herida, ¿no? La salud también va naciendo de nuestras propias heridas en el camino que compartimos. Bueno, de alguna manera nos recuerda esto. No insisto mucho más en este punto, pero me parecía para mí es muy luminoso, ¿no? En realidad, quien mejor amasa nuestra masa y quien mejor pone la levadura de nuestra propia vida es Dios. Dios es la gran mujer que amasa lo que somos, ¿no? Y que nos hace crecer. Si alguna vez habéis amasado, qué tontería decirlo aquí, habiendo amasado, somos conscientes, solamente alguien que no haya amasado nunca nada puede pensar que lo de amasar es una cosa así poética y bonita. Para amasar te manchas, es imposible no mancharte las manos, imposible que no te salpique algo al jersey o a lo que lleve puesto, y hay que hacer fuerza. O sea, la masa, alguien que la haga así poquito y tal, va a quedar grumosa, no va a quedar compacta, ¿no? El proceso de hasta que todo fermente es muy bonito, pero lleva una parte de estar dispuestos a dejarnos amasar. Y eso, bueno, pues no siempre es tan agradable, ¿no? Y nos vamos amasando y la vida nos va amasando también, con la paciencia que decíamos al principio. Y la clave está de agradecimiento que dice el texto de San Ireneo, ¿no? Igual hay muchas cosas que se complican con la mejor voluntad porque dejamos de agradecer. Dejamos de agradecer que nos manchamos, dejamos de agradecer que nos amasan y a veces nos fastidia porque no nos apetecía en ese momento que nos tocaran las narices, con perdón. Entonces, al final dices, bueno, pues también forma parte de esa vida, ¿no? De alguna manera, bíblicamente, estar en relación continua con un Dios que nos va amasando y que nos va dando el crecimiento, ese es el que da el crecimiento, ¿no? Lo propio del ser humano es crecer y lo propio de Dios es hacer que crezcamos con su espíritu. Por eso ese mantener la humedad que decía San Ireneo, ¿no? Que bíblicamente lo podemos expresar o se expresa con esa dinámica de la respiración desde el Génesis. Recordáis en la creación, ¿no? El Señor Dios modeló, que es una palabra que a mí al menos me recordaba mucho esto, ¿no? Modeló al hombre, al ser humano, es como estar amasando la masa, de arcilla, de barro, sopló en su nariz, en la nefes, el aliento de vida y el hombre, el ser humano, se convirtió en un ser viviente.
esta parte, igual ya me lo habéis escuchado alguna vez, pero la clave es mantener esta relación con Dios, con la vida. Cuando hablábamos de la espiritualidad, que también vosotras en vuestro proceso y en los documentos le habéis dado bastante espacio, ¿no? Es estar en una disposición para crecer, para que la levadura haga su trabajo y no nos carguemos el proceso a mitad. Es estar en continua relación. Es decir, cuando Dios sopla la nariz, literalmente dice nariz el texto hebreo, ¿no? Entonces, nariz es esta parte, todo lo que es la laringe, la faringe en hebreo, ¿no? Entonces, claro, Dios sopla la nariz y cuando llega ese aliento, el hombre, el ser humano se convierte en ser viviente y empieza a respirar. O sea, estar vivo en la Biblia, en el Génesis, en nuestra tradición espiritual, es respirar. Y respirar es estar en continua relación con ese aliento, con ese soplo de vida que es el Espíritu de Dios, ¿no? A partir de ahí cada uno haremos lo que queramos hacer libremente, ¿no? De la mano de Dios y tal cual como queramos en la vida. Pero recordemos que no se trata de hacer cosas, se trata de respirar, porque la creación nos la hemos contado así. Dios nos da aliento y somos una nariz que respira. Eso somos, ¿no? Que respira al soplo, al Espíritu de Dios. San Ireneo, y acabo este bloque, habla también del Espíritu Santo en la parábola del buen samaritano. Los padres de la Iglesia eran muy libres, todavía en el siglo II no había habido todavía concilios, con lo cual no había dogmas y eran muy libres y decían lo que les parecía que debían decir. Algo que después ya no se pudo hacer tanto en la teología, ¿no? Pero en los primeros siglos sí. Entonces, San Ireneo hace una lectura de la parábola del buen samaritano. ¿Recordáis la parábola? Un hombre caído, apaleado por salteadores, pasa el levita, pasa el sacerdote y es un samaritano el que se para a curarle, ¿no? Y le lleva a una posada pidiéndole al posadero que le siga cuidando hasta que él pueda volver y le da dinero. Y San Ireneo hace esta comparación. San Ireneo dice que el posadero es el Espíritu Santo que ha quedado cuidándonos, haciendo que nuestro barro siga húmedo. De nosotros depende mantener esa humedad, pero ¿por qué traigo este texto también de Ireneo? Porque me parece que también tiene mucho que decir en vuestro proceso, ¿no? Al principio busqué una imagen del buen samaritano y luego dije, no, qué buen samaritano, voy a poner una foto de ellos, de ellas. Es esa capacidad, o sea, que seáis capaces de crecer y de dejar que la levadura fermente. Una señal, hay otras, pero una de las señales es que somos capaces de cuidar de otros, como hace el posadero, que somos capaces de ser, cada uno a su manera, samaritanos de otros, de otras, de mujeres caídas, especialmente de mujeres apaleadas. Es una señal, en la medida que hacemos eso, es una de las señales de que estamos creciendo, tal como entendemos el crecimiento, como hemos dicho, ¿no? Desde esa paciencia, desde ese dejar hacer, pero desde poner también lo que cada una de vosotras sois. Bueno, pues alguna pregunta de este bloque, por si ayuda, igual, a pensar un poquillo, ¿no? Con libertad cada una. No siempre estamos igual de conectadas por dentro con nosotras mismas o con nuestra parte más sana, que sería como decir que no siempre estamos igual de conectadas por dentro con esa blandura, con esa humedad que nos mantiene frescos, que no nos hace duros, que no nos rompe, ¿no? Bueno, pues a lo mejor que cada una vea cómo está viviendo en este momento esa dimensión interior que enseguida se nota por fuera. O sea, la gente que está endurecida por dentro, vamos a ver, no me digáis, se nota enseguida, se nota sobre todo al relacionarnos, se nota en cómo reaccionamos a las cosas, en cómo nos planteamos la vida, ¿no? Quizá un ejercicio de gratitud, bueno, podría ayudar también. ¿Qué he recibido yo desde que formo parte de esta familia? Como religiosa, como laico, cada uno desde vuestra vocación. Y agradecerlo, ¿no? Puede ser también, el agradecimiento siempre nos pone en una disposición más gratuita. Entonces, además de todo lo que habéis trabajado de cara a vuestro proceso congregacional y de familia oblata, bueno,
por qué doy gracias explícitamente, ¿no? En mi vida, o sea, ¿qué hay en mi vida, en mí, en Rosa Ruiz? No en la responsable del grupo no sé qué, sino yo como Rosa, que lo he recibido desde que formo parte de esta familia y que lo agradezco hoy, ¿no? Es otra manera de fiarnos de Dios, es otra manera de fiarnos de su opción. Y por tanto, ¿cómo va esta relación con Dios, con la espiritualidad? Cada uno como la vivamos, pero esa espiritualidad que es dejarnos llevar por el espíritu en la vida, ¿no? De ir más allá de lo que se ve, de trascender, cómo voy de libertad, de respiración. Estoy en un momento en que me percibo a mí misma un poco ahogada, o fluye la respiración que me permite ir viviendo tranquila, o estoy más como un pez ahí un poco fuera del agua, que respiro como puedo, ¿no? Porque eso al final se vislumbra y se expresa en las cosas que hacemos, que decidimos, en cómo trabajamos, ¿no? Y se ayuda, pues, cómo va esa dimensión, que es una señal de crecimiento, de cuidar de otros, de cuidar en el mejor sentido de la palabra, no un cuidado paternalista, maternalista, no, como hace el posadero, ¿no? Desde la libertad, desde el respeto, desde acompañar a quien ha quedado pues apaleado por el camino de la vida, ¿no? Que todos alguna vez estamos así. Bueno, pues el siguiente versículo, siguiendo Mateo 13, es este que está un poco en el centro de todo el capítulo, o un poco no, está en el centro del capítulo, ¿no? Y les dijo otra parábola: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Es un poco el centro, es un poco no, es el centro del capítulo, y me parecía que también, bueno, nos lleva un poquito al centro de este rato de compartir, ¿no? El reino de Dios se parece a la levadura. No dice que se parezca a la mujer, que a veces también le damos ahí la vuelta. No, se parece a la levadura que la mujer tomó, ¿no? Es un versículo solo esta parábola y parece inocente. Yo creo que pocas veces que he oído hablar de esta parábola, de este versículo, como que es muy inocente. Hay una mujer, qué bonito, hay una mujer que está cocinando en casa, qué raza, mira qué maja. Y seguimos a lo importante, al joven rico, a no sé qué, ¿vale? Entonces, pues igual es más subversiva de lo que parece, este versículo. Y por 2 cosas que llaman mucho la atención. El centro de esta parábola, que es un versículo, no se puede hacer más breve una parábola. Es un TikTok esta parábola, ¿eh? Se hizo la parábola entera en un versículo. Increíble. Por un lado está la levadura y por otro lado está la mujer. Y los 2 elementos, para un judío que escucha a Jesús contar esto, son 2 elementos de impureza. El reino de los cielos, en boca de Jesús, se compara y se pone como ejemplo un ámbito de impureza. Solo eso ya es revolucionario. Eso sí que es transformador, eso sí que es levadura que cambia una masa y que fermenta, ¿no? La levadura es básica para los alimentos, pero es que en Números, en el libro de los Números, en el capítulo 6, en el versículo 3, se prohíbe expresamente, se dice, ¿no? No toméis bebidas fermentadas, porque son impuras. Pero con el pan también. Recordad, el momento más sagrado para un judío es la Pascua. Y el lugar más sagrado para un judío es el templo. Bueno, pues ni en el templo ni en la Pascua se pueden poner panes fermentados. Tienen que ser panes ácimos, sin levadura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que en la Pascua y en el templo los sacerdotes solamente puedan ofrecer pan ácimo y que en la Pascua los creyentes solo puedan comer pan ácimo? Y viene Jesús y les dice que el reino de los dioses se parece a la levadura que tomó una mujer, impura también por la menstruación y por las reglas. Esto, yo, perdonad que así me emociono un poco ahí, me vengo un poco arriba, perdonad, pero es que creo que se nos olvida. Recordad la mujer hemorroísa.
como decimos hemorroísa, que es una palabra rara donde las haya y que casi no sabemos ni lo que quiere decir, pues da igual, pero nos quedamos tan a gusto. No, no, que es una mujer que lleva años con flujos de sangre que no puede controlar. Y aquí el hermano Rubén y había otro hermano, ¿no? ¿Qué decís vosotras? Eh, o sea, cualquier persona, aunque no sea mujer, una mujer más, sabe lo que puede suponer de debilidad personal estar años perdiendo sangre. Esta mujer llevaba años perdiendo sangre, que además en el lenguaje judío es la fuente de la vida. Y eso le hacía estar en una impureza permanente. Pero vamos, para el resto es una impureza cada mes, o sea que tampoco es que estamos muy libres de nada. Y para las que ya tampoco, no importa, porque donde hubo, como es, el que tuvo, retuvo. Entonces da igual, la mujer era impura en todo caso, ¿no? Hasta el punto de no poder tocarla, recordar. Bueno, pues el reino de Dios se parece a la levadura, agente de impureza, que nunca va a entrar en un templo y nunca va a estar en la Pascua, y a una mujer impura que con sus dedos toca la masa. Cuando algo impuro toca algo, queda impuro, recordad. Jesús quedó impuro cuando dejó que la hemorroísa le tocara. Pues hasta que todo fermente, hasta que fermentó todo, habéis elegido un lema, una clave y un eslogan que nos sitúa en un ámbito explícito de reino de Dios y en un ámbito explícito de cargarnos la impureza. Por fin, añado yo. Es una pasada. Yo, cuando la primera vez, que con Nieves lo comenté, ¿no? La primera vez que me comentó esto, pues es precioso, porque a mí esta parábola, este versículo me gusta mucho. Pero al mismo tiempo dije, no sé si sois conscientes del embolado en el que os habéis metido, porque es muy ambiguo esto de la fermentación, ¿eh? Y solamente cuando he preparado el retiro he caído en cuenta de esta dimensión de la impureza. Jesús compara el reino de Dios pues con algo de la vida cotidiana y con algo que nunca puede entrar en un servicio litúrgico judío en el templo y que nunca estará para celebrar la Pascua, que es la gran fiesta del pueblo judío, ¿no? Yo me imagino a los discípulos con cara de este hombre se le está yendo la cabeza, o sea, le estamos perdiendo, se nos va. Qué pena que nos hayamos acostumbrado tanto a escuchar la palabra, que la hemos domesticado tanto que ya esto no nos remueve por dentro, ¿no? No nos conmueve, pero vosotras habéis elegido en este tiempo situaros en esta línea de la cotidianeidad, del reino de Dios como lo cotidiano, lo que nadie va a ver. Cuando la gente se come el pan, pocas veces nos ponemos a pensar cuánta levadura, qué tipo de levadura y quién amasó eso. Nos lo comemos y ya. Habéis elegido una imagen que habla de lo previo, de lo oculto, de lo imprescindible, pero previo, cotidiano, ¿no? También la parábola dice que tomó tres medidas distintas, hizo tres panecitos. Hay muchas versiones de qué puede significar decir que tomó tres medidas. Bueno, yo creo que son todo interpretaciones porque con verdad no lo podemos saber, así que no le demos mucha vuelta, pero al menos alguna de ellas, que creo que nos puede servir a nosotras hoy, es una llamada a la diversidad, ¿no? La mujer toma tres medidas, cada medida de harina distinta, va fermentando todo, porque no todos necesitamos el mismo proceso, no todos necesitamos el mismo tiempo, no todos necesitamos la misma parte de levadura. Pues creo que también este pequeño y humilde versículo nos abre la puerta y nos recuerda, ojo, en vuestro propio proceso personal y como familia Oblata. Ojo a la diversidad, ¿no? Tengamos en cuenta la diversidad porque no todo el mundo fermenta a la misma vez, porque no todos necesitamos lo mismo. Y de alguna manera, dentro de este ámbito de, bueno, de cómo yo
puedo y estoy promoviendo la diversidad en mi propia vida, en mi propia ideología, en mi manera de ver el mundo, pero también en mi vida diaria, en la misión. ¿Qué significa hoy lo impuro? Porque, bueno, podemos pensar, bueno, sí, esto, lo de los judíos de la impureza lo tengo superado, yo no soy de esos, yo no soy de esas. Ojo, se nos cuela por ahí, ojo, ¿no? ¿Qué significa hoy lo impuro para mí y en mi contexto? Porque a lo mejor he cambiado el nombre de los impuros, pero sí tengo impuros en mi cabeza y en mi acción. Gente a la que dejo de un lado directamente por ideología o por lo que sea, o por maneras de hacer las cosas, ¿no? Bueno, pues a lo mejor dedicar un momento también a esa parte, porque en Jesús lo impuro y lo puro ha quedado hecho pedazos desde que estuvo por aquí. Es un lenguaje que ya no está y que se nos olvida, que se nos olvida. Creo que se nos olvida, ¿sabéis? Porque tenemos la ilusión de que nosotros siempre estamos del lado de los puros. Porque cuando hemos tenido una experiencia que posiblemente todos la hemos tenido alguna vez, y podéis recuperar cada uno la vuestra. Cuando hemos vivido de alguna manera, aunque sea poco, la experiencia de que nos hagan sentir impuras de cualquier forma, pues ya lo ves de otra manera, ¿eh? Cuando ya no estamos del lado de los puros, puros, puros los sabanos, dice un dicho. Puros, puros, a ver si me acuerdo. Y ya voy acabando. Puros, puros los habanos. Pías, pías las gallinas. Pues me falta uno, pero alguna igual se lo sabe. Pero la primera vez que lo oí me pareció que era, bueno, buenísimo. Puros, puros los habanos, pías, pías las gallinas. Santos, santos los difuntos o algo así. ¿Vale? Los demás, pues ahí vamos, ¿no? Entre trigo y cizaña. Bueno, voy acabando. El capítulo de Mateo termina con otro grupo de parábolas que, bueno, no voy a entrar en ellas, pero están ahí, porque me parece que es como una llamada al discernimiento también y a confirmar quiénes somos y quiénes queremos ser, ¿no? La parábola del tesoro escondido, la parábola del mercader que encuentra una perla de gran valor y lo vende todo, y luego dos más, que es la parábola de los peces buenos y malos, un hombre que echa una red al mar y saca los peces buenos y peces malos, no se pone ahí a distinguir. Y el dueño que saca del arca, dices, como un hombre, un escriba, el reino de los cielos, que tiene un arca y va sacando de él lo nuevo y lo viejo, que es otra manera de hablar de lo del trigo y la cizaña. Lo digo porque a veces también se nos puede colar por ahí, por lo viejo y lo nuevo. Ojo, que también en lo nuevo puede haber mucha cizaña, como todo en la vida, ¿no? Con las mayores y los jóvenes, al revés o para arriba o para abajo, como sea. Bueno, que todo aporta, ¿no? Si en algún momento os llama por dentro quedaros ahí, pues bueno, recordar esa experiencia, como decíamos antes, del tesoro escondido, ¿no? Habéis encontrado un tesoro, porque si no, no estaríais un sábado por la mañana aquí escuchándome a mí. Eso es así, ¿vale? Ni yo estaría aquí tampoco, ¿vale? Hemos encontrado un tesoro y hemos vendido lo que teníamos para comprar el campo donde estaba. Por eso, con el tesoro va mucha morralla. Perdonad que lo diga así. Va mucha tierra y van muchos hierbajos. Pero es que no hay otra manera, porque el tesoro está escondido en el campo. Agradezcamos, pongamos nombre a ese tesoro que hemos encontrado y por el que hemos vendido otras cosas para comprarlo, ¿no? Y por el que estáis trabajando aquí, viviendo aquí y no en otro lado. Haciéndonos conscientes, bueno, de toda esa tierra que lo envuelve, ¿no? Y si de alguna manera nos ayuda, recordad también que a veces podemos caer en... Hemos vendido muchas cosas para comprar este tesoro escondido, cada uno con el nombre que le pongáis, y luego resulta que nos vendemos por un plato de lentejas en el momento que menos esperamos. Bueno, pues como final así de decir, oye,
que en este proceso de crecimiento, que en este momento de cambio en el que ponéis el foco en transformar y en hacer crecer la misión y vuestra propia vida, bueno, no está mal que caigamos en cuenta de el tesoro que hemos comprado, pero también de que a veces nos vendemos o nos dejaríamos vender por un plato de lentejas que dice el texto del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuál es mi plato de lentejas? Porque a lo mejor me estoy liando por ahí y no lo estoy viendo, ¿no? Porque a veces nos vendemos en las cosas más tontas. Un plato de lentejas, ¿cómo es posible, no? Bueno. Si os ayuda alguna de esas preguntas o también como criterio de vuestro propio crecimiento. Como creo que estoy en tiempo, me pasa un poco, ¿verdad, Nieves? Sí, bueno, más o menos. Puedes ir cerrando, sí, ya. Sí. Bueno. Este es un texto de Francisco, de la Gaudete et Exsultate, que me parece que nos ayuda a cualquier momento de cambio y de proceso como el vuestro, ¿no? Dios siempre es novedad, nos empuja a partir una y otra vez y a desplazarnos. Bueno, una llamada a no tener miedo, a no conformarnos, a no tener miedo a crecer, a no tener miedo a ser lo que somos. Porque el miedo nunca es buen consejero, ¿no? Pero también a esa conciencia de un crecimiento pues desde las claves que hemos ido diciendo. Puedo acabar con dos cosas para no alargarme. Una es acabar con... Hay una canción de Migueli que se llama Grano de Mostaza, que os la he pasado la letra, y bueno, que está en internet, la podéis encontrar también, ¿no? Podríamos acabar con eso. O con unos minutos de la fermentación en el vino, porque de eso no hemos hablado y ya os lo anuncié, y podemos acabar también con dos claves de estas. Pero Nieves, tú me dices, y si no aquí, porque no es fundamental, ¿eh? Sí, Tampoco podemos vamos... disponer de unos minutos más, Rosa, no va de un par de minutos, ya termina como tenías pensado, sí, tranquila. Pues entonces, en vez de la canción, que luego la podéis escuchar, Eso, mejor, sí. ¿parece? Ujú. Bueno, cuando estuve con vosotros allí por Cien Pozuelos, una de las cosas, y luego pues no hubo tiempo y nos centramos en otras cosas, pero todo lo que hemos hablado de la fermentación, de la levadura, del pan, hay otra dimensión, que es la fermentación en el vino, y que no voy a aportar ninguna cosa especial, porque tanto anunciar el vino ya esto parece que voy a hacer la gran cosa. No, no lo es, no lo es. Pero bueno, como una de las cosas que, como os decía antes, ¿no? Cuando dije, estas mujeres, qué arriesgadas, hasta que todo fermente como clave, ¿no? Porque claro, la fermentación en sí es estupenda, pero es que también el vinagre es fermento. O llegar al frigorífico habiendo dejado un trozo de queso demasiados días y está lleno de hongos. Eso también es hasta que todo fermente, ¿no? Entonces, pues si había alguna clave que nos pudiera ayudar también en ese proceso. Y pregunté a un bodeguero que conozco yo, así de confianza, oye, ¿qué me dirías de la fermentación, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta en la fermentación? Bueno, me metió un audio de 18 minutos que por supuesto no vamos a escuchar. Pero he hecho un cortecillo y son 4 minutos, ¿vale? Se oye regular porque iba en el coche, pero intentar escucharlo como claves añadidas a este proceso, ¿no? El pan y el vino, los dos grandes símbolos de nuestra tradición espiritual también, el pan que alimenta, que nutre, y el vino siempre es el sentido de la fiesta, siempre es el sentido de la celebración y que cura. El buen samaritano echa en las heridas, os recuerdo, aceite y vino, no echa aceite y mercromina, echa aceite y vino. Entonces, voy a ver si se escucha bien. Importante. El proceso de fermentación o el proceso de vendimia es el proceso final, pero antes hay un trabajo de conocimiento de los suelos, de conocimiento y manejo del cultivo. Tienes que elegir el portainjerto que vas a poner, el clon con el que vas a trabajar, de la variedad, el marco de plantación, el manejo del cultivo que vas a hacer. Dependiendo del tipo de vino que quieras, pues tendrás que tomar unas decisiones u otras, ¿no? No es lo mismo pensar en elaborar a producciones muy altas de calidad más baja o pensar en producciones más bajas de máxima calidad. ¿Escucha más o menos? Poco, más o menos. Habla de prisa, pero una de las cosas que dice es el clon, cosas que yo no sabía que existían. El clon es
la variedad con el vino que voy a hacer. Me parece que es lo más parecido al carisma en nuestro contexto. Ujú. Hay que elegirlo bien, hay que saber cómo hacerlo y la importancia del entorno, ¿no? Es decir, no es lo mismo si queremos hacer mucha cantidad de vino, porque bajará la calidad, o vamos a decir poco vino, pero de más calidad. Bueno, son decisiones que tenéis que tomar. Importante. El proceso de fermentación o el proceso de vendimia es el proceso final, pero antes hay un trabajo de conocimiento de los suelos, de conocimiento y manejo del cultivo. Tienes que elegir el portainjerto que vas a poner, el clon con el que vas a trabajar, de la variedad, el marco de plantación, el manejo del cultivo que vas a hacer. Dependiendo del tipo de vino que quieras, pues tendrás que tomar unas decisiones u otras, ¿no? No es lo mismo pensar en elaborar a producciones muy altas de calidad más baja o pensar en producciones más bajas de máxima calidad, ¿no? Pues hay muchos parámetros que hay que decidir antes, el tipo de suelo, la orientación, el marco de plantación, es decir, las dimensiones que vas a tener entre cepas y en el pasillo, entre líneas, el portainjerto que vas a elegir, que va a tener que ver con el tipo de suelo que tienes en estructura, más y después con lo que busques también, el clon, que es la variedad, pero dentro de la variedad, qué tipo de clon vas a utilizar, pues esto, ¿no? De valla más pequeña, de valla más grande, bueno, hay muchas cuestiones. Después, ya te digo, el sistema de poda, la poda en verde, cómo vas a manejar el sistema de cultivo, el manejo de cultivo que tengas, no es lo mismo en Guyot que en espaldera, que en terrazas, que en eje vertical. Bueno, hay muchas cuestiones. Y luego el cuidado del entorno, ¿no? Nosotros intentamos trabajar mucho todo el tema de biodiversidad, porque al final el vino no solamente es la respuesta o la identidad de la uva, es todo lo que está alrededor, es la fauna, la flora, la entomofauna, todo el tema de insectos, y sobre todo también es todo el tema de microbiota que tenemos en los suelos, ¿no? No solamente en la estructura de los suelos, sino en la parte aérea, en la materia orgánica, si tenemos más vida o menos, que va a influir mucho también en el tipo de uva que vamos a tener y en el tipo de vino final. Y también por eso decimos muchas veces que tratamos de embotellar paisajes, ¿no? Que es tratar de respetar al máximo el paisaje, de entenderlo, de interpretarlo y de ser capaces de elaborarlo y embotellarlo después. Después, una vez que el vino ha fermentado, es importante que todo ese proceso de fermentación también esté controlado. Si pasa por barrica o no pasa, o muchas de estas cuestiones. El proceso de embotellado también es importante, la presión. Por ejemplo, las botellas se dejan... Ha habido muchos casos en los que ha habido un problema porque se embotelló a una presión no adecuada o no se dejó reposar en bodega, y después cuando viaja y demás, pues a lo mejor el corcho sale por esto. Es importante en las fermentaciones que los vinos estén bien secos en la mayoría de los casos, y que haya una estabilidad proteica y microbiológica, ¿no? De los vinos. Es decir, si tú dejas restos de azúcar, puede ser que refermente en botella, ¿no? En ciertas condiciones. Y si tú dejas cierto azúcar, que a veces hay gente que deja cierto azúcar porque, bueno, parece que los vinos son un poco más amables y pueden gustar un poco más, pero tienes el riesgo de que refermente. Si refermenta el vino en la botella, pues evidentemente la has cagado, ¿no? Hay carbónico y el vino va a estar estropeado y demás. Igualmente decíamos, o sea, la fermentación es un proceso controlado y es un proceso humano. Si tú dejas, el vino no existiría si no fuese por intervención humana. Si tú, las uvas no hacen vino, tienes que pisarlas, extraer el mosto y demás, por una parte. Por otra, si tú dejas la uva o una fruta al aire libre, se acabará oxidando primero y después se acabará fermentando. Pero esa fermentación normalmente no va a ser muy, digamos, positiva, o al menos a nivel gustativo, ¿no? Normalmente. Bueno, importancia de cuidar lo previo, de cuidar lo posterior. Luego dice incluso también, si hemos cuidado la fermentación, pero no hemos cuidado los suelos antes, no hemos cuidado cómo se ha conservado eso que habéis ido construyendo juntas. Incluso dice al final, también es importante el después, el corcho, el tal, pero el momento en que se comparte también. No nos sabe igual un vino, por bien que esté fermentado, si lo hemos abierto de cualquier manera, si el entorno no es amable o no nos apetece, ¿no? La uva no hace vino. Bueno, pues animaros en esta mañana y a todo el proceso que estáis haciendo, a seguir, por una parte, como una tarea, poniéndolo mejor, y también confiando en que al final nosotros tenemos que irnos a dormir alguna vez. Y lo que fermenta la levadura es Dios, que si no, se nos va la pinza. Y entonces ya luego no funcionamos, ¿no? Como funcionaríamos.
Bueno, perdonad si me alargo un poquitillo y gracias, ¿no? Muchas gracias, Rosa. Como siempre, es maravilloso escucharte y acoger como regalo pues todos estos textos y reflexiones que nos resultan tan sugerentes en este momento del proceso en el que estamos, ¿no? Donde tan importante es dejar reposar la masa y también y dejar que la levadura actúe, ¿no? Pero también todas esas reflexiones que nos favorecen la introspección, también tan necesaria en estos tiempos tan convulsos, donde parece que todo es hacer, hacer, y es necesario parar y reflexionar, ¿no? Y ahora tenemos justamente un espacio para ello con